Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Punch nunca se ha cruzado con una serpiente de verdad. En el zoológico de Ichikawa no hay ninguna suelta cerca de su recinto, y nada en su corta vida le ha dado motivos reales para desconfiar de una forma tan concreta. Y sin embargo, la ciencia que estudia el miedo en primates puede predecir, con bastante precisión, cómo va a reaccionar Punch la primera vez que vea algo que se le parezca. ¿Cómo es posible saber esto de antemano, sin que él haya vivido nunca esa experiencia? Te lo voy a contar completo. Y al final de este video, vas a entender uno de los mecanismos más fascinantes de la psicología animal. Cómo el miedo, ese que parece tan personal e íntimo, puede en realidad transmitirse de un individuo a otro casi como si fuera información contagiosa, sin que haga falta vivir el peligro en carne propia para aprender a temerle. Antes de hablar de serpientes concretamente, vale la pena mirar con atención el tipo de comportamiento de alerta que Punch ya muestra frente a ciertos estímulos, porque ahí empieza a esconderse la respuesta a la pregunta principal de este video. Los cuidadores y observadores de Punch han registrado momentos muy concretos en los que su cuerpo entero cambia de golpe. Se detiene por completo, con los músculos en tensión, la mirada fija en un punto específico, a veces ante formas alargadas en el suelo, ramas caídas, sombras que se mueven de forma poco habitual, o incluso objetos nuevos que aparecen de repente en su entorno cercano. Este tipo de reacción, la inmovilidad repentina seguida de observación intensa, es un patrón de comportamiento muy documentado en primates jóvenes frente a posibles amenazas todavía no identificadas con certeza. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Esta reacción de alerta significa que Punch ya sabe, de forma innata, que ciertas formas concretas representan un peligro real, o es simplemente una respuesta genérica de cautela ante cualquier cosa nueva o inesperada? La respuesta, según décadas de investigación en comportamiento animal, es más matizada de lo que parece a primera vista. Existe, en efecto, un nivel básico de cautela innata frente a la novedad en general, un mecanismo de seguridad razonable para cualquier animal que vive rodeado de riesgos potenciales. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es lo que distingue a esa cautela genérica ante lo desconocido de un miedo mucho más específico, intenso y duradero, dirigido concretamente hacia ciertos tipos de estímulos, como las formas alargadas y sinuosas que recuerdan a una serpiente. Y aquí aparece el verdadero problema que la ciencia tardó décadas en resolver del todo. Si un mono de laboratorio, criado desde su nacimiento sin ningún contacto con serpientes reales, ni con otros monos que hubieran mostrado miedo hacia ellas, es expuesto por primera vez a una serpiente, ¿reacciona con el mismo miedo intenso que muestra un mono criado en libertad, rodeado de otros individuos que sí conocen ese peligro? La respuesta a esta pregunta concreta llevó a uno de los experimentos más citados de toda la psicología comparada, y cambió por completo la forma de entender de dónde viene realmente el miedo animal. Antes de llegar a ese experimento, vale la pena añadir un dato que ayuda a entender por qué los investigadores eligieron precisamente las serpientes, y no cualquier otro posible depredador, para estudiar este fenómeno. Los primates, como grupo evolutivo completo, comparten una relación especialmente antigua y especialmente peligrosa con las serpientes. Durante millones de años de evolución, distintas especies de serpientes venenosas representaron una de las principales causas de muerte por depredación para primates de todos los tamaños, mucho más constante y extendida geográficamente que la amenaza de grandes felinos o aves rapaces, que varía mucho según la región del planeta.
Esto convierte a las serpientes en un candidato casi perfecto para estudiar si existe algún tipo de huella evolutiva profunda en el cerebro de los primates frente a un peligro tan antiguo y tan universal. Antes de seguir, una cosa. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de todo este video. ¿El miedo a las serpientes en primates viene programado de fábrica o se aprende a lo largo de la vida observando a otros? En los años 80, un equipo de investigadores liderado por la psicóloga Susan Mineka diseñó un experimento que respondió esta pregunta con una claridad poco habitual en ciencia del comportamiento. El punto de partida fue comparar dos grupos de macacos rhesus, unos criados en libertad, en contacto con manadas donde sí existía experiencia previa con serpientes, y otros criados en un entorno de laboratorio, sin ningún contacto con serpientes reales ni con otros monos que hubieran mostrado miedo hacia ellas en toda su vida. Cuando se expuso a ambos grupos a una serpiente real o a un objeto con forma de serpiente, los resultados fueron reveladores. Los monos criados en libertad mostraron una reacción de miedo intensa e inmediata, exactamente el tipo de comportamiento de alerta descrito en el capítulo anterior, pero llevado a un nivel de alarma mucho mayor. Los monos criados en laboratorio, sin ninguna exposición previa, prácticamente no mostraron miedo alguno. Se acercaban al objeto, lo investigaban con curiosidad, incluso lo tocaban, sin ninguna de las señales de alarma que mostraban sus congéneres criados en libertad. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. Si los monos de laboratorio no nacían con miedo a las serpientes, ¿podían aprenderlo después? ¿Y de qué forma exactamente? Aquí está la parte más ingeniosa del experimento. Los investigadores pusieron a los monos de laboratorio, esos sin ningún miedo previo, a observar a través de un cristal cómo otro mono, uno de los criados en libertad, reaccionaba con miedo intenso frente a una serpiente real. Después de apenas unas pocas sesiones de observación, algo cambió por completo en el comportamiento de los monos que antes no mostraban ningún temor. Empezaron a mostrar la misma reacción de miedo intensa frente a las serpientes, sin haber tenido ellos mismos ninguna experiencia negativa directa con el animal. Simplemente habían visto a otro individuo temerle, y eso bastó para que el miedo se instalara en ellos de forma duradera, medible incluso meses después del experimento original. Lo que ocurrió después con este hallazgo cambió por completo la forma en que la psicología entendía el origen del miedo animal. Dejó de asumirse que el miedo a un depredador concreto viniera exclusivamente programado de forma genética, y se reconoció con claridad la existencia de un mecanismo de aprendizaje social del miedo, capaz de transmitir una respuesta de alarma intensa de un individuo a otro sin necesidad de sufrir directamente ninguna experiencia peligrosa. Dos detalles adicionales de este mismo experimento ayudan a entender lo sólido y duradero que resulta este tipo de aprendizaje. Primero, el miedo adquirido no se limitaba a la serpiente concreta que el mono había visto asustar a su compañero. Los monos que aprendieron a temer mostraban una respuesta de alarma similar frente a serpientes de otras especies o de apariencia distinta, lo que indica que el aprendizaje no se quedaba pegado a un solo estímulo visual específico, sino que se generalizaba hacia la categoría completa de cosa con forma de serpiente. Segundo, cuando los investigadores volvieron a evaluar a estos mismos monos meses después del experimento original, el miedo seguía presente con una intensidad prácticamente idéntica a la registrada inmediatamente después de las sesiones de observación, lo que descarta la idea de que se tratara de una reacción pasajera o de imitación superficial sin verdadero arraigo emocional.
Pero eso no es lo único fascinante de este experimento. Y aquí aparece el dato que sorprende incluso a quienes ya conocen el estudio. Los mismos investigadores quisieron comprobar si este aprendizaje del miedo funcionaba igual con cualquier tipo de estímulo, o si existía algo especial en las serpientes concretamente. Para averiguarlo, modificaron en video la grabación original del mono mostrando miedo, sustituyendo digitalmente la imagen de la serpiente por la de otros objetos completamente inofensivos, como una flor o un conejo de juguete, manteniendo exactamente la misma expresión de terror en el mono que observaba la escena. Cuando pusieron a los monos de laboratorio a ver estas versiones modificadas, el resultado fue sorprendente. No aprendieron a temerle a las flores ni a los conejos con la misma facilidad, a pesar de estar viendo exactamente la misma reacción de miedo intensa por parte del otro mono. Y aquí aparece la pregunta que de verdad importa para entender cómo funciona este mecanismo con más profundidad. Si el aprendizaje social del miedo funciona con serpientes, pero no con flores o conejos, ¿significa eso que existe algún tipo de predisposición previa, aunque no sea un miedo completo ya formado, que hace que ciertos estímulos sean mucho más fáciles de aprender a temer que otros? La respuesta a esta pregunta lleva a un concepto conocido en psicología como preparación biológica, propuesto originalmente por el psicólogo Martin Seligman. La idea central es que la evolución no dejó a los primates completamente en blanco frente a cualquier posible peligro, ni tampoco los programó con miedos completos y automáticos hacia amenazas específicas. En su lugar, parece haber dotado al cerebro de una especie de predisposición selectiva, una facilidad especial para aprender miedo hacia ciertos estímulos que representaron amenazas reales y constantes durante millones de años de evolución, como las serpientes, frente a estímulos que nunca representaron ese tipo de riesgo, como las flores. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más interesante. ¿Existe alguna evidencia de que esta predisposición hacia las serpientes vaya más allá del aprendizaje social, algo detectable incluso antes de cualquier tipo de observación de miedo ajeno? La respuesta es sí, y viene de un campo de investigación relacionado, centrado en la percepción visual más que en el comportamiento de miedo en sí. Estudios con primates, incluidos bebés humanos de pocos meses de edad, han mostrado que el sistema visual detecta formas serpentiformes, curvas y alargadas, con mayor rapidez y de forma más automática que otras formas neutrales, incluso antes de que exista ningún aprendizaje de miedo asociado. Esto sugiere que lo verdaderamente innato no es el miedo completo hacia las serpientes, sino una especie de sesgo de atención visual, una tendencia del cerebro a detectar y priorizar rápidamente este tipo de forma concreta dentro del campo visual, quizás como resultado de la enorme presión evolutiva que representaron los depredadores de este tipo durante la historia de los primates. Esta idea tiene incluso un nombre propio dentro de la investigación en evolución de la visión de los primates, la hipótesis de detección de serpientes, propuesta por la antropóloga Lynn Isbell. Según esta hipótesis, la necesidad constante de detectar serpientes camufladas entre la vegetación pudo haber sido, a lo largo de millones de años, una de las presiones evolutivas que ayudó a moldear el sistema visual de los primates hacia una agudeza y una capacidad de procesamiento rápido de detalles, especialmente desarrolladas en comparación con otros mamíferos. Dicho de otro modo, parte de la razón por la que los primates, incluidos los humanos, tienen una visión tan precisa y tan rápida para detectar patrones sutiles podría estar directamente relacionada con esta amenaza ancestral tan específica. Conviene distinguir esto de otros tipos de miedo que sí parecen venir mucho más cerrados de fábrica, sin necesitar ningún tipo de aprendizaje social adicional. El miedo a una caída repentina, por ejemplo,
o el sobresalto ante un ruido fuerte e inesperado aparecen prácticamente desde el nacimiento en la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos, sin que haga falta observar a nadie más reaccionando con miedo para desarrollarlos. La diferencia entre estos miedos y el miedo a las serpientes es precisamente esa. Los primeros no requieren identificar una categoría específica de objeto o animal, solo responden a una propiedad física directa, como la pérdida de equilibrio o un sonido intenso, mientras que reconocer una serpiente concreta como amenaza exige un paso adicional de categorización visual que, según toda esta evidencia, se completa mejor con ayuda del aprendizaje social. Lo que ocurrió después con esta línea de investigación cambió la forma de entender el miedo animal en su conjunto. En lugar de una simple división entre miedos innatos y miedos aprendidos, la evidencia apunta a un sistema mucho más elegante, donde la evolución preparó el terreno con una atención visual sesgada hacia ciertos estímulos de riesgo histórico, y la experiencia social, observando el miedo de otros individuos del grupo, se encarga de completar el proceso, convirtiendo esa atención preparada en un miedo funcional y protector. Y aquí aparece la respuesta directa a la pregunta que abrió este video. La ciencia puede predecir con bastante seguridad cómo reaccionará Punch la primera vez que vea algo con forma de serpiente, no porque exista un miedo completo ya programado en su cerebro esperando activarse, sino porque su sistema visual, como el de cualquier primate, probablemente ya está predispuesto a detectar y prestar atención especial a ese tipo de forma, lo que determinará si esa atención se convierte en miedo intenso y duradero o simplemente en curiosidad cautelosa que se disuelve rápido, dependerá en gran medida de si Punch observa, en ese momento o después, la reacción de miedo de otro individuo de su manada frente al mismo estímulo. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Punch nace con miedo a las serpientes o lo aprende viendo a otros? La respuesta completa es esta. Punch no nace con un miedo completo y automático hacia las serpientes, pero sí nace con una predisposición biológica real, un sesgo de atención visual que hace que este tipo de forma capte su interés y su cautela con más facilidad que otros estímulos neutrales. Ese terreno preparado por la evolución se convierte en miedo funcional cuando entra en juego el aprendizaje social. Si Punch observa a otro miembro de su manada reaccionar con miedo intenso frente a una serpiente real, es muy probable que adquiera esa misma respuesta de alarma de forma rápida y duradera, sin necesidad de sufrir él mismo ningún encuentro peligroso. Y si nunca llega a presenciar esa reacción de miedo ajena, es perfectamente posible que su primer encuentro con una serpiente se resuelva con simple curiosidad cautelosa, en lugar de auténtico terror. Y aquí está el paralelismo que probablemente ya intuías desde el título de este video, porque este mismo mecanismo explica una parte enorme de los miedos humanos, especialmente los que se instalan en la infancia sin que nadie los enseñe con palabras. La psicología del desarrollo describe un fenómeno muy parecido llamado referenciación social, el proceso por el cual un bebé o un niño pequeño observa la reacción emocional de su madre o de su padre frente a algo ambiguo o desconocido, y ajusta su propia respuesta emocional según lo que ve en el rostro de su figura de referencia. Uno de los experimentos más conocidos sobre este fenómeno usó un dispositivo llamado acantilado visual, una superficie de cristal transparente colocada sobre un patrón que crea la ilusión óptica de un desnivel profundo, aunque en realidad es completamente segura y plana. Bebés de aproximadamente 1 año de edad eran colocados en un extremo de esta superficie, con su madre esperando al otro lado, mostrando de forma deliberada distintas expresiones faciales. Cuando la madre mostraba una expresión de miedo o alarma genuina, la inmensa mayoría de los bebés se negaba a cruzar esa zona
que parecía peligrosa, incluso aunque nada en su propia percepción directa del suelo bajo el cristal les indicara peligro real. Cuando la madre mostraba, en cambio, una expresión de alegría o tranquilidad, la mayoría de los bebés cruzaban sin dudarlo. El bebé, ante la incertidumbre de una situación ambigua, no confiaba únicamente en su propia percepción sensorial directa, confiaba en la lectura emocional del rostro de su figura de cuidado. Exactamente igual que el mono de laboratorio, confiaba en la reacción de miedo de otro mono para decidir si una serpiente representaba un peligro real. Un niño pequeño que se acerca a algo nuevo, un perro, un insecto, una tormenta, sin ninguna reacción de miedo propia previa, suele mirar primero a su madre para leer cómo reaccionar. Si la madre muestra alarma genuina, aunque no diga una sola palabra, el niño absorbe esa alarma como información válida sobre el peligro real de la situación, exactamente igual que el mono de laboratorio absorbió el miedo a la serpiente solo con observar la reacción de otro mono. Esto explica, con una base científica sólida, algo que muchas familias reconocen sin haberlo estudiado nunca. Miedos muy específicos, a las arañas, a las tormentas, al agua profunda, que parecen heredarse de padres a hijos sin que exista ninguna explicación genética directa ni ninguna conversación explícita sobre el tema. Muchas veces, ese miedo se transmitió exactamente de la misma forma en que se transmitió en los monos del experimento de Mineka, no con palabras, sino con la simple observación repetida de una expresión de alarma genuina en la cara de alguien de confianza, en un momento en que el niño todavía no tenía criterio propio para evaluar si ese peligro era real o no. Esto no significa que todo miedo aprendido sea un error a corregir. Muchos de estos miedos cumplen una función protectora real y valiosa. Pero sí ayuda a entender algo importante para cualquier persona que conviva con niños pequeños o nietos. La forma en que un adulto reacciona frente a lo desconocido, incluso sin decir una palabra, se convierte en una lección silenciosa que ese niño va a llevar consigo, de la misma forma exacta en que Punch, algún día, aprenderá a temer o a no temer a una serpiente según lo que vea reflejado en la reacción de los monos adultos que lo rodean. Cuéntame en los comentarios si recuerdas algún miedo que heredaste de tus padres sin que nadie te lo explicara con palabras. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia, dentro de la manada, te va a sorprender todavía más.